Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En torno al 1 de mayo, el Día del Trabajador, el Día de San José Obrero, se celebra también el Día de la Seguridad en el Trabajo. Las muertes en el Tajo, las muertes en accidente laboral, es una de las realidades de las que todavía no es consciente la sociedad española. Sí que es verdad que al que le toca, y a sus afines y a sus allegados, y también en los ámbitos laborales donde suceden, pero realmente no hay una concienciación clara por parte de toda la sociedad, por parte de los diferentes agentes, de lo que supone que una persona se deje la vida en el puesto de trabajo. En torno a esa realidad y en torno al mucho trabajo, nunca mejor dicho, que realiza la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, y también la Delegación de Pastoral del Trabajo en la Archidiócesis, habla el enfoque que ahora mismo comienza. El 28 de abril se celebra el Día de la Seguridad en el Trabajo a las puertas de la conmemoración del 1 de mayo y la festividad de San José Obrero. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente quiere concitar el interés de toda la sociedad para visibilizar el drama de los accidentes y la precariedad laboral. Ante el 1 de mayo, Día de los Trabajadores y festividad de San José Obrero, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha querido llamar la atención sobre las consecuencias en la salud de las condiciones de trabajo, con especial atención al impacto de la siniestralidad laboral, las dificultades para conciliar la vida personal y familiar y la cada vez más difusa barrera entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. La salud laboral no solo implica evitar los accidentes o las enfermedades que puedan afectar al ser humano en el ámbito del trabajo, sino también garantizar el bienestar de las personas al desarrollar su profesión, advierte la iniciativa eclesial en su manifiesto. Cuidamos el trabajo para cuidar a las personas, que recuerda que el tiempo de trabajo supone entre el 40 y el 50% en la vida diaria de las personas, con una jornada laboral de 8 horas al día, sin contar con los desplazamientos, que es un porcentaje que en muchas ocasiones se extiende por el incumplimiento de la desconexión digital. Los datos de fallecimientos que se registran en el ámbito laboral año tras año demuestran que tenemos una asignatura pendiente. En el último año, en 2023, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 721 trabajadores murieron en accidente laboral en nuestro país. De esos, 33 en Castilla-La Mancha y 9 en la provincia de Toledo. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo que ha querido ser una especie de, bueno, de primer paso, ¿no?, para hablar de algunos de los temas que van a estar presentes en el enfoque de esta noche. Queremos presentar a nuestros invitados agradeciéndoles a los que han venido de Madrid, que se han desplazado a Toledo, y a quien les ha recibido a Toledo, que haya favorecido también este programa. María del Mar González, responsable nacional de compromiso de OAC. María del Mar, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por venir a Toledo dentro de una visita que tenéis planteada, pero por hacer una paradita aquí en esta casa. Te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias a vosotros. El responsable de la Pastoral del Trabajo aquí en Toledo y también de que este programa salga adelante es Miguel Andrés Llorca. Llorca, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien, muy bien, aquí contento de estar contigo. Bueno, muchísimas gracias porque han sido todo facilidades para que tanto María del Mar como Maru, a quien vamos ahora mismo a presentar, estén aquí, y yo te lo agradezco porque, oye, no es fácil concitar las agendas, además en un día en el que me imagino que han venido con las horas súper contadas, ¿no? Sí, sin parar de trabajar, os parado a comer nada más. Claro, y la presidenta nacional de OAC, que es Maru Mejuina, que nos acompaña también esta noche. Maru, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Por fin nos vemos en persona, sí, ¿verdad? Sí. Porque en muchas ocasiones hemos hablado por teléfono, a través de Zoom, pero por fin nos vemos y nos tocamos. Es la primera vez, sí. Y eso hacía falta. Claro que sí. Maru, estáis hoy de visita diocesana. Cuéntame, ¿qué estáis haciendo en Toledo? Sí, bueno, la Comisión Permanente de la OA, que como sabes somos 6 personas que estamos liberadas para organizar a nivel nacional todo el tema de la OA, ¿no? Para organizar, para dinamizar el trabajo, las tareas que nos planteamos, pues una de las tareas que solemos hacer es ir a visitar a la diócesis, evidentemente, y hoy estamos aquí en Toledo. Entonces, pues ha sido un día entero para estar juntos, encontrarnos,
dialogar, orar también, porque para nosotros es importante, ¿no? Ese poder tocar juntos la oración. Y bueno, pues para ir planteando los avances, las dificultades. Como sabes, tuvimos Asamblea General este verano y las planificaciones diocesanas este año pues, van en torno a ir dinamizando o empezando a dinamizar procesos que abrimos en ese momento, ¿no? Y ahí estamos pues viendo esos procesos. ¿Sois que hay 8 que abrir. en la comisión? Somos 6 6. los liberados. Sí, Los sí, mismos que responsabilidades No, que pero veo tenemos aquí en dos cada... mujeres, Sí. ¿cómo vamos? No me gusta a mí mucho hablar de paridad, ¿no? Pero bueno, me llama la atención que en un movimiento diocesano a nivel nacional hay una presidenta, lleva ya unos cuantos años, Sí. y bueno, pues explícame cómo va un poquito los cargos y todo eso. Bueno, pues ahora mismo en cuestión de género estamos más o menos, vamos, siempre ha sido más o menos igualitario, pero ahora es verdad que somos más mujeres. Somos 4 mujeres, el conciliario y otro compañero, ¿no? Que es el de formación. Bueno, que no es que una cosa en la que yo ponga siempre de primera plana, pero bueno, sí también me gusta destacarlo. Que les planteaba yo en ese primer acercamiento que tuvimos a través del correo electrónico, gracias a Yorka, que bueno, podíamos hacer un posicionamiento de entrada. ¿Cómo está el panorama dentro de la OAC, dentro de la pastoral obrera, siendo sinceros? O sea, diciendo, bueno, pues lo que tenemos es esto, tanto a nivel nacional, que entiendo que habrá diócesis más pujantes que otras, como luego le dejamos el turno a nivel diocesano con Yorka. ¿Cómo está la cosa, Maru? Bueno, pues la OAC es un movimiento que viene existiendo desde hace 77 años y es verdad que como todos los movimientos, no solo de iglesia, sino de la realidad social, es verdad que tenemos menos participación que en otros momentos. Pero es una participación muy consolidada. La OAC es un movimiento que, bueno, que se desarrolla durante toda la vida, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, en Acción Católica Especializada hay movimientos que son de jóvenes. Ellos lo tienen más difícil porque, evidentemente, están durante unos años. Nosotros estamos durante toda la vida. Y es una OAC pues, que tiene una madurez. Tiene una madurez porque lleva mucho tiempo planteándose cuál es su formación, en qué tiene que incidir, cómo tiene que estar presente en la sociedad, cómo transmitir ese mensaje y sobre todo tiene mucha experiencia de vida de muchos militantes que recordábamos hace 2 años, en el 75 aniversario, ¿no? Que hablábamos pues, del testimonio de vida que han sido muchas personas pues, para acercar el mundo obrero a la Iglesia y también ser iglesia en ese mundo obrero, que es nuestra tarea. ¿Qué es lo que motiva, María del Mar, a alguien a decir, doy un paso al frente, me voy a tener mayor, precisamente tú eres la responsable nacional de compromiso, voy a tener un compromiso con la OAC? Hombre, yo creo que sobre todo en nuestro caso motiva el Evangelio, el querer seguir a Jesús, querer seguir sus pasos, ¿no? Y motiva también la confianza que pone el resto de la militancia en tu labor, ¿no? Tu tarea. Cuando te planteas el continuar o el de animarte a venir a la permanente, pues planteas que al final es una continuidad del trabajo que tú ya estás haciendo en la diócesis, de una lucha por la justicia, sobre todo en el mundo obrero, ¿no? Y bueno, la militancia, ¿no? Los compañeros te están pidiendo un mayor apoyo, un mayor esfuerzo. Entonces, bueno, pues a veces también el no tener cargas familiares, en algún momento pues ayuda a tomar la decisión, porque siempre no es fácil. Y bueno, pues eso es lo que más nos impulsa, yo creo, a seguir adelante y a creer que hay un cambio. ¿Y en la diócesis cómo estamos, Yorka? Estamos muy bien. Somos numéricamente muy pocos. Estamos ahora mismo en la diócesis 2 equipos. Un equipo que se reúne en Toledo, en la sede del apostolado seglar, que somos de distintas localidades. Hay 2 militantes de la ciudad, un militante de Olías del Rey, una militante que viene desde Illescas y yo que vengo desde Villaluenga de la Sagra. Y luego en Talavera de la Reina hay otro equipo, acompañados por Vicente Cerrillo, y que es un héroe de la OAC y de la Pastoral del Trabajo. Y hay luego también 3 seglares que forman el equipo.
numéricamente somos muy poquitos, apenas 9 personas, pero estamos intentando tener desde hace muchísimo tiempo, acuérdate cuántas veces ha pasado por esta casa Pepe Martín Alguacil, Sí. Que hubo una época que tenía un programa semanal para hacer presencia del, como decía Maru, del mundo obrero en la iglesia y de la iglesia en el mundo obrero. Entonces, en ese sentido, sí que vamos a ir teniendo una presencia y no nos desanimamos. Somos pocos, pero queremos ser significativos. Bueno, y una persona joven y con fuerzas como tú, que está casi recién llegada a esta delegación. Recién llegado, 2 años y poco. Sí, sí, ¿no? Cuando te lo dice don Francisco, oye, quiero que te hagas cargo de esto. A ver, a mí primero me lo dice Pepe Martín Alguacil, es el que me llama porque don Francisco les pide una terna. Y entonces me pregunta si yo estoy dispuesto a ir en la terna y más o menos a ir el primero de los 3. Y bueno, le digo que sí, sin problema. Creo que hay que prestar servicios, como decía Marimar, hay que prestar servicios en la iglesia y en la diócesis. Y bueno, no me van a poner a mí en la capilla musical, obviamente. Entonces, a lo mejor cada uno tiene que reconocer dónde puede y debe estar y ya está. Y bueno, recibirlo también como una llamada del Señor. Sí, ya lo hemos comentado, ¿no? El papel de la iglesia en el mundo obrero y el papel del mundo obrero de la iglesia está muy separado. Hubo unos tiempos en que había una, si no digo unidad, un enfoque un poquito más cercano. Tenemos los lenguajes, son mundos ya completamente separados, que hemos perdido en el camino. Yo creo que sí que se han perdido cosas. Bueno, es que en realidad la OA, como otro movimiento, surge ante la necesidad de acercar el mundo obrero a la Iglesia. Y es una preocupación de la Iglesia porque eso sea así, ¿no? Sí es verdad que había épocas mejores y épocas peores, ¿no? Hubo una época de transición en la que es cierto que la transición pues empezó a haber una ebullición de esa necesidad de participación, de ser protagonista de la vida, de la comunidad. Y ahí la Iglesia pues empieza a tener cierto resurgir, ¿no? Un resurgir que luego, pues con el paso del tiempo, como ha pasado con el resto de movimientos, como decíamos antes, o de asociaciones. A la realidad obrera. Claro. Sí. Entonces, hemos vivido el mismo proceso. De todas maneras, yo creo que ahora mismo la OA, el problema que tenemos es más una cuestión de cierto envejecimiento que de número, porque realmente va entrando militantes a la OA. Lo que pasa es que es verdad que somos militantes, la mayoría ya de edad, y eso va creando cierta preocupación por el relevo. De hecho, una de las tareas que nos planteamos ahora es el tema de la extensión de la OA. Y es una tarea en la que estamos especialmente involucrados en este año. A lo mejor cambiar el modo de organización, ¿os referís quizás? También llegar más allá. La OA la ofrecemos poco. Somos conocidos, somos valorados, pero la ofrecemos poco. Y es cierto que tenemos gente alrededor, pues, hay simpatizantes, hay gente cercana, hay organizaciones cercanas, pero con ello nos hemos preocupado menos de esa tarea necesaria de ir creando redes. De hecho, el lema de este año era tender puentes, derribar muros, estamos en eso, ¿no? En todo aquello que nos permita seguir tendiendo puentes a la sociedad, sobre todo porque el empeño fundamental de la OA es ir construyendo una sociedad diferente, una sociedad más justa, más humana. Creemos que los principales problemas que hay ahora mismo, tanto en el mundo obrero como en el mundo general, es la deshumanización, el empobrecimiento y la desigualdad. Ahí es donde estamos los militantes y donde tenemos que seguir en nuestro compromiso, pero tenemos que extendernos más con otros muchos de la Iglesia o de la sociedad en la que están presentes intentando hacer esa misma tarea. Bueno, yo creo que el mensaje, la propuesta que hacéis es suficientemente atractiva, porque quien os siga y vea vuestros manifiestos, por ejemplo, el que habéis hecho público con motivo del Día de la Seguridad en el Trabajo, el Día del Mundo del Trabajo, habla de la precariedad laboral, habla de la dignidad del trabajo. Estáis dentro de esa iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente. Luego, después de esa iniciativa impulsada por la Iglesia, vino el Día del Trabajo Decente, o sea que vuestro mensaje es
suficientemente atractivo. Para una persona creyente además lo es a la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no llega? ¿Por qué hay, no sé, tú que estás probablemente en primera línea para, bueno, pues para explicar y para conseguir ese compromiso, María del Mar? Bueno, yo creo que en la sociedad de hoy comprometerse no es fácil, supone un esfuerzo. A veces también, mismamente la precariedad laboral que vivimos hoy impide el tener horarios y poder dedicar nuestra vida a otras cosas. A veces el miedo también nos impide dar ese paso más a enfrentar y a trabajar y luchar por la justicia, ¿no? Eso muchas veces supone dificultad a la hora de tomar una decisión y coger un compromiso. Requiere tiempo, requiere fuerzas y a veces pues, el desánimo nos invade, ¿no? y nos cuesta continuar adelante. ¿Pero hay prejuicio por ser algo que emana de la Iglesia? Maru, María del Mar. Bueno, depende de dónde te muevas, pero sí es verdad. La Iglesia no tiene un reconocimiento como tuvo en otro momento, ¿no? Y es verdad que la Iglesia se le ha dado una imagen quizá excesivamente conservadora, excesivamente espiritualista, en el sentido de que no está cerca de la vida de las personas. Que no tiene los pies en el barro, ¿no? Efectivamente. Yo creo que bueno, la Iglesia que conocemos, con la que estamos cercanas, no es nada de eso. Pero es difícil trasladar ese mensaje a la sociedad. Estamos en una sociedad muy individualista, la que funciona mucho con clichés, ¿no? Y eso se nota mucho. Yo creo que eso hace mucho daño, ¿no? Porque sí que hace falta ir creando esa imagen de Iglesia que está cercana a los problemas del mundo obrero, del mundo empobrecido en general, que tiene en cuenta la corresponsabilidad de los cristianos y las cristianas en hacer una sociedad diferente, una sociedad más justa. Por ejemplo, hemos estado y seguimos en el proceso sinodal, en el que han participado pues, cristianos y cristianas de muchas parroquias, y yo creo que es un proceso que ha generado ilusión, pero ha tenido poca trascendencia hacia afuera. Los cristianos creo que cada vez somos más de mar de fondo, ¿no? Y creo que también es un poco nuestro papel, el ir estando pues, presente en todo aquello que se mueve, todo aquello que puede generar pues una toma de conciencia de que tenemos que estar en la sociedad y en la Iglesia de otra manera, y creo que esa es nuestra labor. Y eso se va notando también, ¿no? En que yo creo que sigue habiendo motivos pues, para estar implicados en tareas sociales, eclesiales, políticas. Todo eso se va notando en que hay una Iglesia detrás que va haciendo parte de esa tarea. ¿Y hay una parte de la Iglesia, Yorka, que tiene prejuicios en el ámbito de la pastoral del trabajo? Yo creo que sí, Es que además la Iglesia está también heredando o empapándose de la misma realidad social en la que vive. El individualismo ha entrado también en la Iglesia y es un peligro enorme, porque si somos algo es pueblo de Dios, somos comunión, somos comunidad, somos enclesía. También ha entrado en la Iglesia algo que pasa mucho en la sociedad, que es que todas las actividades, todo lo que se hace tiene que ser de impacto. Todo tiene que ser prácticamente de usar y tirar. Tiene que ser rápido, tiene que ser ya. O sea, lo quiero y lo quiero ya. Y claro, en la OAC estamos hablando, ella lo ha dicho muchas veces la palabra procesos. Proceso. Estamos hablando de procesos y a veces son procesos muy largos. Construir el reino de Dios es un proceso muy largo. Entonces, claro, eso ahora mismo en la pastoral que llevamos por lo general en las parroquias y en las diócesis es muy difícil, porque todo lo queremos con una inmediatez que no, yo creo que no compagina con el reino de los cielos y que no compagina tampoco con la forma con el estilo de actuar de la OAC. Y eso sí genera prejuicios, aparte de que pueda haber, ¿cómo diría yo? Yo creo que todos estamos ideologizados. El problema es cuando ponen la ideología por encima del Evangelio. Y entonces partes de la ideología
Y si no te encuentras, ya no te encuentras en ningún sitio más. Yo creo que en la iglesia eso no puede ser. O sea, nos encontramos antes en el altar, que es la frase con la que nos despedimos siempre, hasta mañana en el altar. Nos encontramos en el altar. Y luego a lo mejor en el altar tú te pones de una manera, yo me pongo de otra. Pero tenemos que darnos cuenta de que es lo esencial y de si lo esencial nos une o no. Pero si la comunión está en peligro, tenemos un problema muy serio. Bueno, cuéntame, María del Mar, Maru, cuestiones puntuales en las que está trabajando la OAC y que como organización nacional ofrece a las diferentes diócesis, también a la diócesis de Toledo. Bueno, como decíamos antes, en la asamblea última, la asamblea general, fuimos aprobando una serie de tareas. Tenemos sobre todo 5 líneas de trabajo que son continuidad de un trabajo que ya he hecho, pero que nos confirma pues, en un camino que hay que seguir recorriendo, ¿no? Estamos hablando de la iniciación o de la extensión de la OAC, de la manera de iniciar a la sociedad, ¿no? a la persona, a la OAC, cómo hacer militantes de la OAC. Eso va siendo una de las tareas primeras que nos está recorriendo, que nos va a recorrer durante 6 años, ¿no? Al que vamos a dedicar sobre todo estos 2 primeros años. Estamos hablando también de cómo hacemos nosotros lo que consideramos que tiene que ser nuestro compromiso comunitario. Cada uno de los y de las militantes tenemos nuestro proyecto, nuestro compromiso, lo tenemos en distintas áreas, lo tenemos, nuestro compromiso personal me refiero, ¿no? Lo tenemos pues en las AMPA, o lo tenemos en el sindicato, en la asociación de vecinos, en el partido político, pero tenemos un quehacer común. Y ese quehacer común es el que estamos revisando cómo hacerlo más abierto, que llegue también hacia afuera, ¿no? Que sea más conocido y en el que podamos trabajar con más gente, extendernos a más ambiente. Estamos hablando también pues, del tema de una campaña que solemos llevar a cabo. Este año, o estos 2 años, vamos a trabajar la campaña en torno a cuidar el trabajo, cuidar la vida, y va a ser, creo, un tema fundamental, ¿no? para trabajar en esos ambientes que decíamos. Estamos hablando también de que somos Acción Católica para hacer pastoral obrera. Este año, además, se cumple el 30 aniversario de un documento fundamental para la pastoral obrera, que fue la pastoral obrera de toda la Iglesia. La POTI. La POTI, efectivamente. Que fue además respaldado prácticamente por toda la conferencia episcopal, ¿no? Eso tenemos que volver a ponerlo en valor y tenemos que hablar de la transversalidad del trabajo, que no es solo algo de la pastoral obrera, es también de la pastoral familiar, es también de migraciones, de la pastoral de migraciones, de la pastoral de la salud, porque como bien decías antes, pues tenemos el tema de la siniestralidad laboral, que es uno de los grandes problemas, de los problemas más sangrantes o más visibles del tema de la falta de dignidad en el trabajo, ¿no? Y tenemos también el cuidado de la comunidad, ¿no? Nosotros, bueno, como te decía también, vamos para mayores muchos de los militantes y sabemos que tenemos que ir cuidando unos de otros. Siempre la comunión, la comunidad para nosotros ha sido algo importante, pero ahora queremos ir avanzando más en esa tarea, ¿no? Hablabais de ese documento, 77 años de la OAC, 30 años de la POTI. Ya no digo 30 años, pero en 10 años el mercado laboral, el mundo del trabajo ha cambiado muchísimo. Hablábamos de que, bueno, de que la OAC tiene los militantes que tiene, pero bueno, no están para sacar pecho otros movimientos relacionados con el mundo del trabajo. Por ejemplo, los sindicatos de clase. No decimos nada nuevo si decimos que no están para sacar pecho, porque si bien es verdad que tienen representación, cada vez tienen menos apoyo social. Las movilizaciones del 1 de mayo pues no son las grandes movilizaciones que vivimos en los años 80 o en los 90, que son los que yo recuerdo. Vosotros me imagino que recordaréis los años 70, donde había una gran movilización. Realmente todo ha cambiado, el mundo del trabajo ha cambiado, y adaptarse a esos cambios es complicado, ¿no? ¿Qué es lo que piden ahora, pues eso, los trabajadores que están empezando? ¿Qué es lo que demandan cuando se acercan, por ejemplo,
a la OA? ¿Qué es lo que os piden? ¿Cómo quieren verse ellos representados? ¿O qué quieren ver en vosotros que sea lo suficientemente atractivo para que consigáis su compromiso? Hombre, yo creo que sobre todo tenemos que lanzar un mensaje de esperanza. Cuando llega, bueno, pues un militante o una persona interesada en ser militante en la OAC, ¿no? Tienes que ofrecer, o por lo menos intentar inculcar esa sensación de que es posible transformar el mundo del trabajo, ¿no? Que es importante que todos pongamos nuestro granito de arena y que las injusticias, la siniestralidad, la precariedad no tiene la última palabra, sino que eso se puede cambiar y que se puede cambiar de la mano de todos juntos, porque si cada uno miramos únicamente por nuestro propio interés o porque si yo voy a recibir mi salario a final de mes y mi salario va a ser adecuado y no me preocupo de nada más, eso no vas a conseguir avanzar ni transformar la realidad que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que ese mensaje de esperanza es fundamental para todos. ¿Y a partir o a través de qué plataforma? Porque la OAC no es un sindicato. No. La OAC no tiene ningún sindicato, digamos, complementario, como iba a decir pasa ahora, no, digo, como tradicionalmente venía pasando entre determinadas fuerzas políticas y los sindicatos. Entonces vosotros decís, yo te ofrezco la formación, nuestra aportación también con la mirada puesta en el Evangelio, pero claro, ¿dónde se coloca en el marco, por ejemplo, de una negociación en un comité de empresa, por ejemplo? ¿Dónde colocamos a ese militante? ¿O dónde se coloca él? Sí, bueno, yo creo que es una cuestión de percepción de lo que es la OA. La OA es un movimiento de iglesia y como tal lo que estamos planteando o lo que intentamos ofrecer a la sociedad es que Jesús tiene un mensaje de liberación, un mensaje de vida para cada persona, ¿no? Para cada trabajador y cada trabajadora. Y eso, claro, ¿cómo lo transmitimos, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente sea consciente de ese tema? Para nosotros hay 4 claves, le llamamos, que es la manera pues, de hacer presente cómo se puede ir cambiando el mundo, ¿no? Una es el acompañamiento. Decimos que desde nuestro compromiso una de las tareas principales es acompañar la realidad de la vida de las personas. Y nosotros hablamos de que siempre intentamos estar con el mundo obrero empobrecido, porque hay realidades que son muy sangrantes y son poco conocidas, o por lo menos no queremos mirar hacia dónde están, ¿no? Que son pues, el mundo de la migración, las mujeres y los jóvenes, fundamentalmente, ¿no? Pero hay muchas realidades ahí. El mercado laboral está muy desestructurado, porque es cierto que se ha perdido mucho en el camino, ¿no? Y que se han mandado mensajes muy contrarios respecto a los sindicatos. Se ha hecho ver pues, como el sindicalismo tenía unos intereses, cuando el interés tiene que ser el que realmente el sindicato se va haciendo desde los trabajadores. Pero es verdad que se han dado mensajes muy contrarios, muchas veces desde sectores muy interesados en que el sindicalismo no avance. Cuando hablamos de acompañamiento estamos hablando de acercarnos a esas realidades concretas de las personas, en su vida, qué hacen, cómo lo hacen, vivir con ellas esas realidades, acompañar su vida. Hablamos también del tema de que hace falta un cambio de mentalidad, que es fundamental si queremos ir creando otra manera de estar en la sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de que las personas tienen que ser conscientes de que todo lo que les pasa tiene una raíz, tiene un porqué. Tú no encuentras un trabajo digno, tú no encuentras una vivienda, no puedes acceder a una vivienda o no llega a fin de mes y no es porque seas peor persona. Aquí hemos intentado victimizar muchas veces a los propios trabajadores. En realidad hay un sistema que no está al servicio de la persona, está al servicio de la economía, del capital, y tenemos que aprender que eso está ahí, ¿no? Entonces, el cambio de mentalidad es otra de las cuestiones que intentamos los militantes, allá donde estamos, que se vaya dando en las personas.
porque es la manera de hacerlas protagonistas realmente de sus vidas, que ellas entiendan qué es lo que está pasando, qué les pasa a ellas y cómo la única manera de salir de esa situación es hacerlo junto con otros que están en la misma situación. Por eso creemos que los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones de vecinos son plataformas fundamentales para organizar el mundo del trabajo. Luego está también el trabajo en las instituciones. Tenemos que estar presentes en todas las instituciones a las que es posible llevar esa realidad, porque las instituciones tenemos que transformarlas. Tienen que estar al servicio de los más débiles, de las personas más precarias. Y eso es también un trabajo en el que hay que estar involucrado día a día, ¿no? Y también creemos que es importante, y intentamos estar ahí, en ir recreando otra manera de vivir, otra manera de hacer posibles comunidades en las que se comparte la vida, se comparten los bienes y se comparte la acción. La OA es algo así. Pero tal y como muchas veces hemos hablado en este mismo programa, incluso en el programa que hacemos una vez al mes con Yorka, Manos a la Obra, la OAC no te va a decir, y tienes que militar en este sindicato. No. Nunca. No. Igual que nadie te va a decir, igual que no va a haber una instrucción clara y definida, va a decir, ante estas elecciones, el que se confiesa católico tiene que votar a esta opción política. No. Digamos que esa libertad que es inherente a la persona, bueno, pues digamos que vosotros la vais conformando, ¿no? Habrá sindicatos con los que haya más afinidad en algunos puntos y habrá otros sindicatos con los que haya menos afinidad en otros puntos. Por cierto, ¿cómo es la relación con los sindicatos, María del Mar? Pues sí, intentamos estar siempre en contacto con ellos y ver un poquito qué es lo que, pues cuál es su forma de trabajar, por qué cosas o por qué están luchando y están trabajando. Y a la vez intentamos compartir también con lo que nosotros consideramos que es el trabajo digno y que son pues aspectos que deberían de ser mejorados y que podemos ir trabajando entre todos. Nuestros militantes participan en los sindicatos pues, como un afiliado más, llevando nuestro ser iglesia y colaborando pues, en aquellos aspectos que mejoran la justicia en el mundo del trabajo. Sí, de hecho se han producido encuentros de nuestros obispos con los líderes de los sindicatos. Yo para nada tampoco estoy de acuerdo, no creo que se haya interpretado así, que la crisis que están viviendo los sindicatos es una crisis, por así decirlo, que se merezcan o que se hayan buscado. Siempre hay elementos externos que, aprovechando determinados momentos que en la vida de una organización tiene que haber momentos álgidos y momentos también oscuros. Bueno, pues digamos que pues se hacen fuertes, ¿no?, para denigrar la imagen de los sindicatos, que son fundamentales en todo sistema democrático, adaptándose a las circunstancias como los partidos políticos y como otras entidades, pero que son necesarios. Yo seré la última que lo niegue. ¿Tenemos suficientemente entrenado ese concepto, Miguel, de católico, de compromiso y de estar en la vida política o en la vida sindical? No, yo creo que no. El sábado que tuvimos la jornada pastoral del trabajo aquí en Toledo, vino Fernando Vidal a hablarnos y vino también, Fernando Vidal es un catedrático de la Universidad de Comillas, sociólogo, y vino también Antonio Javier Aranda, que es no sé si es director o el director del Departamento de Pastoral del Trabajo en la Conferencia Episcopal Española. Y claro, decían, hay muchos católicos en sindicatos, pero no lo saben. O sea, no están como católicos, porque todavía, por desgracia, hay una disociación entre mi fe y mi vida pública, y mi servicio público, mi servicio a los demás. Eso que a lo mejor en una época no muy lejana, en la transición, estaba más claro y era más fácil, ahora se ha separado. A veces porque desde el mundo obrero, desde los sindicatos, desde los partidos, se han puesto barreras.
otras veces también porque las hemos puesto desde la Iglesia, porque muchas veces a un católico que se significa en un partido o se significa en un sindicato o en una asociación de vecinos o en el AMPA, a veces desde la Iglesia se le señala, se le marca negativamente. Tampoco hemos sabido hacer acompañamientos desde la Iglesia a los hombres y mujeres que han hecho un compromiso público. También en muchas ocasiones falta formación para que los laicos estén presentes como laicos, como creyentes, como bautizados, prestando ese servicio en la vida pública. A mí me parece que es esencial, pero creo que por desgracia no hemos sabido hacerlo. Teniendo en cuenta además, como la Iglesia ha dicho muchas veces, la Iglesia Universal y también la Iglesia Española, que no hay ningún partido político o ninguna sensibilidad política que aúne por entero el Evangelio. Entonces hay un abanico de posibilidades y yo creo que tenemos que aprender a respetar y a acompañar las opciones políticas de nuestros laicos, necesariamente. Sí, pero sí, sin embargo sí que parece que hay determinadas opciones políticas que están encantados con que se les asimile a la Iglesia, aunque la Iglesia no diga nada. También en el ámbito sindical hay que andar con tiento, ¿no? Yo creo que no hay que andar con tiento. Perdona, no sé con quién hablabas. Sí, pero no, con cualquiera de los a veces no hay que andar con tiento. A veces hay que ser muy claro y decir, mira... No, hay que andar con tiento por parte del católico, el cristiano, que a lo mejor, bueno, pues por una parte se siente, le llama la atención, se siente a gusto en determinada formación política, pero a lo mejor esa formación política no dice todo lo que tiene que decir. Es que hay gente, a lo mejor hay que decirle, mira, tu opción política no asume el 100% el Evangelio ni la doctrina social de la Iglesia. O sea, no vayas repartiendo carnet de católico. ¿Por qué? Pues porque no te corresponde a ti. A mí tampoco, ¿eh? Pero no puede ser que haya gente que se crea con el derecho de decir, mi opción política y yo somos los que estamos en el sitio correcto y todos los demás lleváis el paso cambiado menos mi hijo. No puede ser. Con los demás es que no es verdad. Es que si coges la doctrina social de la Iglesia y coges cualquier opción política que tenemos ahora en nuestro país, y siempre hay algún aspecto de la vida que va a chocar. Que va a chocar, en la que va a chirriar. Ya está, y es que la vida es así, y así tiene que ser. Vale. Claro, es que no son, vamos a ver, no es el mismo camino. Los cristianos tenemos un camino de vida, y nuestro camino de vida es estar presente en la sociedad, en todas aquellas cuestiones que creamos que hace falta para ir haciendo avanzar el reino de Dios. Pero eso no significa que los lugares donde estemos sean como nosotros queremos que sean. Pero que la sociedad no es como nosotros queremos que sea. Y ahí es donde tenemos que estar presentes. Tenemos que articularla, ¿no? Y yo creo que tenemos esa responsabilidad de hacer, de dar luz también a todas esas realidades. Pero es que la misma Conferencia Episcopal, en su plan pastoral de 2021-2025, plantea la necesidad de estar en diálogo con todas estas realidades, con las realidades sindicales, con las realidades políticas, con realidades sociales que van surgiendo. Y son realidades que van haciendo avanzar de alguna manera la justicia. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar los cristianos y tenemos que aportar lo que nosotros creemos que tenemos que aportar, pero tenemos que hacerlo siempre junto con otros, sin menospreciar a otros, ¿eh? Porque los cristianos, los que nos llamamos cristianos, no somos más que otras personas, ¿no? Que tienen otras opciones personales o religiosas o humanas, ¿no? Creo que es el... hemos hablado ya de esa gran lacra que es la realidad de los accidentes laborales, que yo creo que es una realidad que no ha terminado de asumir la sociedad española. En el programa que hacemos Yorca y servidora muchas veces lo hemos dicho. No sabemos qué tiene que pasar, tristemente no sabemos cuánta gente tiene que morir para que llegue un momento en que esas cifras bajen. Daba la cifra antes, la voy a coger otra vez. 721 trabajadores en nuestro país, o sea que son 2 trabajadores por día, o más incluso. 33 en Castilla-La Mancha, 9 en la provincia de Toledo. Raro es el día a la semana que, por ejemplo, por centrarnos aquí en Toledo,
tenemos noticias de caídas desde altura, accidente con máquinas, con máquinas industriales. Claro, la propia palabra accidente como que es engañosa, ¿no? Te lleva un poco, claro, etimológicamente, claro, a lo mejor es que tendríamos que buscar una palabra nueva, ¿no? Siniestro. Siniestro, sí. Etimológicamente te dice, claro, es que eso ha sido un accidente, ¿no? Pero muchas veces pues no es un accidente, es una negligencia, es una falta de previsión, una falta de atención, es producto del cansancio, producto de la poca formación, es producto también a veces de la negligencia del trabajador, que no asume las normas. ¿Qué tenemos que hacer más para que nos concienciemos de esto, Mar? Yo creo que tenemos que sentir que todos somos responsables de esas vidas, ¿no? A veces sentimos como que, pues eso, que es culpa de otros o que nosotros no podemos hacer nada, y en cambio es una realidad que todavía está hoy presente, muchas veces que son evitables, y tú hablabas de personas, pero detrás de esas personas hay familias, hay muchas personas afectadas, ¿no? por un accidente. Yo creo que tenemos que exigir que esto se detenga, que se pongan los medios adecuados para que vayan poco a poco reduciendo y que dejen de ser una realidad. Y sobre todo tenemos que poner en el centro a las personas, olvidarnos que el trabajo es solo para conseguir un beneficio y que por encima del beneficio no hay nada. Tenemos que situar a las personas, la vida de cada trabajador y trabajadora que cada día lucha por llevar un salario a casa, por contribuir de alguna manera desde su vocación a esta sociedad, y eso no puede poner en juego una vida. Hablamos de accidentes, pero además de los accidentes están también las enfermedades laborales, enfermedades mentales, enfermedades físicas, ¿no? que muchas veces ni siquiera tienen el apoyo que se le pueda dar igual en un caso de accidente, porque parece que es algo más tangible, pero que también hay muchas personas que están sufriendo detrás de esa realidad. Sí, hablamos también, cuando hablamos por ejemplo de precariedad, nos quedamos siempre en esos contratos de un día, de 2 días, esos contratos en los que solamente estás en el turno de noche, o contratos de 12 horas, por ejemplo los falsos autónomos, que no deja de ser una precariedad. Pero hay una precariedad también que es la de decir, pues que tengo que trabajar pues prácticamente 7 días a la semana porque no llego a turnos, no veo a mis hijos, no puedo hacer una vida familiar, no puedo ni siquiera ni programar un fin de semana de ocio. Y te dicen, bueno, pero tienes trabajo. Y como tienes trabajo, y eso también hay que cambiarlo, Maru. Claro, cuando hablamos del trabajo digno, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuidar el trabajo es cuidar la vida, porque el trabajo es una dimensión fundamental en la vida de las personas. Pero claro, estamos hablando de mucho sufrimiento en el tema del trabajo. Como tú decías, hay muchísimas precariedades. Hay la precariedad de aquel que no llega a final de mes porque no le da el sueldo para todo lo que necesita, ¿no? Y cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, está hablando de justo de lo contrario, ¿no? De que haya condiciones de trabajo que faciliten que las personas puedan vivir de su trabajo, pero también puedan desarrollar un proyecto de vida. De eso se trata, ¿no? Cuando hablaba antes Marimar de la vocación es algo fundamental en el trabajo. Sin embargo, no podemos desarrollar la vocación porque estamos abocados a coger muchas veces cualquier trabajo, el primero que haya, para poder llegar más o menos a fin de mes, con todo lo que eso supone de falta de realización de las personas. La frustración. Pero también hablamos de paro, de un paro muy elevado, que hace que muchas personas no puedan tener ese reconocimiento social, esa realización personal y social que supone el trabajo. Estamos hablando de muchas cuestiones cuando hablamos de las condiciones de trabajo, y el trabajo digno es fundamental. O sea, el trabajo o es digno o no es trabajo, decimos nosotros. Vamos, no lo decimos nosotros, lo dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
No, y dentro del concepto trabajadores, hacer también una significación. Todos somos trabajadores, también los inmigrantes, con papeles o sin papeles. Insistís mucho en los trabajos relacionados con el mundo del cuidado. Parece que se nos ha olvidado, pero en tiempos de pandemia nos dimos cuenta de que había muchos inmigrantes que estaban cuidando a nuestros mayores en condiciones de precariedad absoluta. Sería un tema muy largo de discutir por la ley de extranjería, las normas, pero si uno se da una vuelta por lugares de cuidado, tanto de menores como de mayores, como de personas con discapacidad, cada vez la población inmigrante es mucho mayor, ¿no? Y también hay que mirar hacia esas personas, ¿no? No decir el trabajo para nosotros, los que estamos aquí, que somos los que pagamos impuestos, y luego ya si sobra, que cojan ellos lo peor y lo que menos se paga, ¿verdad, Yorka? Bueno, se ha presentado en el Congreso una iniciativa legislativa popular que fue ampliamente aprobada por los partidos, por todos menos por Vox, para que por lo menos se discuta en el Congreso de los Diputados que 500.000 de inmigrantes que están en nuestro país y que están trabajando, se les pueda regularizar, se les pueda hacer contrato, tengan sus obligaciones, tengan sus derechos, contribuyan también al bienestar de la sociedad en España. Es que a mí lo de hablar de personas irregulares no me gusta. Es peor personas ilegales. O personas ilegales. Claro, son personas en situación que irregular. Pero claro, es que no puede ser. Es que no puede ser. Y no podemos poner puertas al campo. Van a seguir viniendo. Yo, sabéis, he estado en Perú 5 años. Un chaval de mi parroquia de Lima se vino a Holanda con papeles, todo bien. De pronto, por circunstancias X, perdió los papeles, se quedó ilegal. Yo me acuerdo que yo le dije, ¿te vas a volver a Lima? Y me dijo, no, padre. Es mejor ser un ilegal en Holanda que un legal en Perú. Es decir, la tierra prometida es la tierra prometida. Y la costumbre de tener tierra, techo y trabajo, pues es muy buena y nosotros la tenemos. Y los demás también la quieren. No, y que además los necesitamos, aunque por una aplicación meramente economicista que no es hasta por egoísmo. Hasta por egoísmo. Sí, por egoísmo los necesitamos, ¿no? Y efectivamente esa iniciativa popular que ha llegado por vía iniciativa popular, 700.000 personas. Promocionada por la Iglesia, fundamentalmente. Ha llegado hasta allí. Hubo un momento en que peligraba, claro, con estas legislaturas que tenemos, que no sabemos muy bien nunca lo que va a pasar, pero bueno, habrá que esperar a que se tramite. Ojo, también estaba ahí la ley de la ELA y tampoco se termina de tramitar. Sí. Bueno, de todas formas, los mismos partidos políticos que en el Congreso de los Diputados votaron que sí, al día siguiente en el Parlamento Europeo votaron que no. Votaron que no, ¿sabes? Votaron poner más cortapisas, más dificultades a que los inmigrantes puedan venir. También por un tema electoralista, porque tienen miedo a que el voto en Europa se vaya a la extrema derecha que no quiere que los inmigrantes vengan. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a lo que es el día a día de la OAC, las propuestas que hacéis a todas las diócesis. Esta pregunta no le va a gustar a Yorka que os la haga, pero yo la voy a hacer. Me aguantaré. ¿Cómo está Toledo? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos diócesis más pujantes que otras? También yo creo que depende un poco del desarrollo industrial, muchísimo, ¿no? Depende mucho de eso, depende mucho de la historia de la propia ciudad y depende muchas veces de la vida también que hay en la propia ciudad. Entonces, donde hay mayor toma de conciencia, mayor participación, hay más movimiento en general de la Iglesia y más movimiento. Sí, pero me imagino que en grandes capitales, en grandes cinturones industriales, hay más. Pues hay más. Hay más realidad. Lo tenemos que reconocer, ¿no? Sí. Pero bueno. De todas maneras, yo creo que una OAC, en ese sentido, muy consciente de cuál es su realidad, de dónde está, de cuál ha sido su recorrido y de dónde tiene los retos que tiene que ir afrontando. Nosotros, bueno, cuando venimos normalmente a una visita siempre es un disfrute, ¿no? Porque conoce muy de cerca la realidad y sobre todo el empeño, el trabajo que se hace en el día a día por parte de los militantes
Y es un trabajo muy constante, muy de dar testimonio de su fe, y eso siempre pues hace que nos vayamos pues encantadas de haber podido compartir esa experiencia. Yo creo que es recíproco, ¿no? Por alusiones puedo decir una cosa. Bueno, vale. Es verdad que no somos una diócesis industrializada, pero sí tenemos algunos núcleos muy industrializados. Sí. Y yo creo que ahí sí deberían abrirse las puertas a que la OAC y la Pastoral del Trabajo en sitios como Illescas y los pueblos alrededor de Illescas, Sí, toda la que zona de la tienen una Sagra. industrialización bárbara, Quintanar de la Orden, Sonseca, Noblejas, yo creo que esos pueblos, esas parroquias sí deberían abrirse a que hubiese ahí también una evangelización y una forma de trabajar con ese mundo del trabajo, con ese mundo obrero. Bueno, pues esa es la propuesta que nosotros hacemos de altavoz de la OAC a nivel nacional y de la Pastoral del Trabajo desde la Archidiócesis de Toledo. A los tres, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y a ti, no sé cuándo nos toca programa. El lunes que viene, El día 13. Bueno, y a ti, Yorka, muchísimas gracias. A ti. Buenas noches, y a todos ustedes, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por compartir un enfoque más. Hasta la semana que viene.